Al único Dios con alegre voz, porque el Señor altísimo Dios, muy terrible es grande Rey, cuya majestad sobre el mundo está. Él someterá, los sujetará. Pueblos en maldad, pueblos sin piedad, y los pondrá Él bajo nuestros pies. Él ya eligió, Él ya consagró nuestra heredad hermosa en verdad, es la de Jacob, cual el amor. He aquí subió con júbilo Dios, subió Jehová mientras el sonar. Alegre y triunfan las trompetas das. Cantad, pues cantad los salmos, cantad. A nuestro gran recibe el mundo Rey. Cantadle canción por la comprensión. Dios magno reinó a toda nación. En el trono está de su santidad. Príncipes reunión dieron en su honor. Como pueblos tan del Dios de Abraham. Del mundo el Padre es, del Dios siempre es, del Dios grande y fiel exaltado es Él. Gracias le damos al Señor por lo grandioso, maravilloso y santo que es su palabra, su poderoso nombre. Gracias le damos al Señor por esta bella oportunidad que nos da de servirle. Bueno, amados, vamos a estudiar hoy. Ya estamos llegando al final de... Hoy estudiaremos el párrafo número 1 y párrafo número 2. Capítulo 29 de la Confesión de Fe, Bautista de 1689. Estudiaremos el párrafo 1 y el párrafo 2, si Dios así lo permite. Así que vamos a partir leyendo este párrafo 1 y párrafo 2. Dice así, del bautismo, capítulo 29. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por nuestro Señor Jesucristo a fin de que sea para el bautizado, ¿qué cosa? Una señal de comunión con Él en su muerte y su resurrección. Una señal de estar injertado en Él, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Párrafo 2. Aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesús y obediencia a Él, son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Vamos con el bautismo, y si usted pudo escuchar o pudo haber estado la vez pasada, nos dimos cuenta que el capítulo 28 hace como un resumen de esto, y si hay algo que nos llamó la atención es que es importante entender que no debe existir ese debate entre si es la palabra ordenanza
o si es la palabra sacramento. ¿Por qué no debe hacerse eso? ¿Alguien lo recuerda? Porque sería, ¿alguien lo recuerda? Sería pecado. ¿Se acuerda? Que Sam Waldron lo decía a través de su estudio, que es importante entender que discutir de palabras es pecaminoso. Bíblicamente, y citamos en ese momento las citas bíblicas al respecto, es pecaminoso. Si hay algo y algún tipo de motivo que tuvo la confesión de fe de apartarse de la palabra sacramento, es para apartarse del extremo de esa palabra que es el sacramentalismo. Porque la Iglesia Católica cree que a través de los sacramentos se dispensa gracia. Es decir, un niño que es bautizado es un niño del cual se es borrado el pecado original. Está diciendo que el agua tiene el poder de borrar el pecado original de alguien. Eso es sacramentalismo. Entonces, si usted quiere utilizar la palabra sacramento, pero lo hace en el sentido como nuestros hermanos presbiterianos, ¿cierto? Que ellos lo ven como algo santo, como algo que debe tomarse con reverencia, con solemnidad, están todos el derecho de usar esa palabra. Pero nuestra confesión de fe utiliza la palabra ordenanza para desmarcarse del sacramentalismo romanista, porque ni siquiera le llamaremos iglesia, ¿cierto? Romanista. Entendiendo eso, vamos viendo que ¿cuántas ordenanzas estableció el único legislador? 2. ¿Cuáles son? La cena y el bautismo, ¿cierto? A estas 2 cosas. Entendiendo esto básico, como introducción debemos decir que aunque el bautismo tiene su significado para el mundo de la iglesia, el verdadero significado del bautismo es para el que se bautiza, ya que el bautismo es una ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Hay muchas iglesias que pueden decir, no sé, yo tengo este entendimiento del bautismo, otro este entendimiento del bautismo, el mundo ve una cosa del bautismo, pero lo que debemos señalar, y esto hermano, con bastante atención, no pierda de vista esto, es que el verdadero significado es para el que se bautiza, porque es una ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Esta ordenanza, a diferencia de la cena del Señor, es individual. Porque nos dice colectivamente en el sentido que todos al mismo tiempo nos bauticemos. No. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Se fija? Es una ordenanza para todo el pueblo de Dios, pero es una ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Por otra parte, a través de este capítulo 29 de la confesión, abordará en sus líneas las siguientes preguntas. ¿Qué significa el bautismo? ¿Entenderemos? ¿Qué significa el bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? O sea, ¿qué es el bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Y cómo debe realizarse el bautismo? Estas serán respondidas de manera bíblica por medio de la confesión de fe. Cosas que debemos tener en cuenta. Si bien, mire lo que dice Sam Waldron, el teólogo, cierto, bautista reformado, dice, si bien el bautismo no salva, formaliza la salvación en una ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. Entonces sabemos que el bautismo en el sentido no salva a nadie, porque no creemos en el sacramentalismo católico romano. Pero sí, el bautismo formaliza la salvación en una ceremonia de pacto entre Dios y la persona que es bautizada. Williamson, el comentarista presbiteriano, dice lo siguiente: el bautismo expresa simplemente el contenido verbal del Evangelio en forma no verbal. Es decir, cuando alguien es bautizado, estoy comunicando lo que Dios hizo en esa persona. O sea, sepultado, fuimos con Él, morimos, ¿cierto? Eso es algo que no verbalmente, es decir, no por medio de palabras, es explicado, sino por medio del sentido de la vista.
Es importante entender y que estamos, cierto, muchos de nosotros estamos en Levítico, algunos ya están terminándolo, pero es importante señalar que en Levítico se adoraba ¿con qué cosa? Con los sentidos. La adoración se hacía con los sentidos, con el oído, con el gusto, ¿se acuerdan? Con el olfato, con la vista, con las manos, cuando tenían, ¿cierto?, que degollar, sacar estas cosas. Entonces es importante entender eso. Y lo que hace ¿qué hace la cena del Señor? Son estas ordenanzas que Dios ha tomado para que nosotros veamos algo que no vimos. Por ejemplo, el derramamiento de sangre de Cristo, ¿lo vio usted? No, pero por medio de la cena del Señor vemos ese símbolo. Y si bien cuando nacimos de nuevo nosotros no nos dimos cuenta, ni supimos cuándo fue ese preciso momento, ni vimos cómo fue eso posible, por las aguas del bautismo podemos verlo. ¿Entienden? Porque esto expresa, el bautismo expresa simplemente el contenido verbal del Evangelio en forma no verbal. La Confesión de Londres resalta 3 puntos con respecto al bautismo. Y esto es importante, si lo puede anotar en algún lugar. El bautismo comunica nuestra unión con Cristo. Es decir, para un bautista particular, para un bautista confesional, el bautismo, ¿qué es lo que comunica? Nuestra unión con Cristo. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente en el capítulo 27? La comunión de los santos. Tenemos comunión entre sí porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, somos obedientes a Cristo y nos bautizamos. Porque cuando nos bautizamos, estamos diciendo estoy unido ¿a quién? Porque morí con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces la Confesión de Londres resalta estos 3 puntos importantísimos. El bautismo comunica nuestra unión con Cristo. Es decir, yo me bautizo porque estoy unido a Cristo. Segundo lugar, yo me bautizo porque Cristo ha pagado por mis pecados. Y en tercer lugar, porque Dios me ha purificado moralmente mi corazón. Es decir, ha transformado mi corazón. El bautismo no es algo que yo voy a experimentar en el futuro, espiritualmente hablando, sino que el bautismo comunica de manera no verbal lo que Él ya hizo en mi vida. Lo que Él ya hizo en mi vida. Por eso no es como el entendimiento casi sacramentalista que algunos pentecostales tienen. Bautízate porque en ese momento todos tus pecados se van a ir por el río hacia abajo. Eso es sacramentalismo, porque eso es mentira. El bautismo simboliza lo que Él ya ha hecho en nuestro corazón. No es lo que Él está haciendo en ese preciso momento donde estoy bajando a las aguas. Eso es lo que quiero que entendamos. Y eso también lo que nos ayudará a nosotros a entender por qué nosotros nos bautizamos infantes. Porque podremos decir que los infantes están unidos a Cristo, que sus pecados han sido remitidos. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir acaso que los infantes han sido purificados moralmente, es decir, han sido transformados sus corazones? No podemos decir eso. En cambio, cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que estamos declarando? Lo que Él ya hizo en el corazón. También para entender este capítulo 29, sobre el bautismo debemos contextualizar la situación histórica que ellos estaban viviendo. Antes de abordar este tema, debemos decir que principalmente en este siglo XVII, porque estamos hablando de 1689, siglo XVII, habían 2 corrientes principales de entendimiento con respecto al bautismo. Por un lado estaba el sacramentalista, el entendimiento sacramentalista que decía, cuando una persona es bautizada, esa persona es salvada. Porque el entendimiento católico romano, ¿cuál era? Si una persona, y usted le puede preguntar a un cura hoy en día, ¿qué pasa con ese bebé que lo bautizan? Dice, se le borra el pecado original. Incluso cuando le hacen la charla a la persona, dice que esa agua tiene la capacidad, con la oración del sacerdote, de hacer todo de borrarle el pecado original. Es decir, este bebé ya queda sin pecado. Y ahora debe seguir una seguidilla de ayudas en los medios
que ellos tienen para la salvación, ir cumpliendo el catecismo y todas estas cosas y sacramentos que hay, los 7 sacramentos del romanismo. Los sacramentalistas creían que el bautismo es un medio de regeneración. Por eso ellos le llaman bautismo regeneracional. Es decir, el bautismo regenera a las personas. Los que creían en esto o adoptaban esta posición eran obviamente los romanistas, los anglicanos y los luteranos. Es decir, Martín Lutero creía eso en el bautismo regeneracional y tuve la oportunidad de estar en un curso al respecto que hicimos la otra vez con el hermano Gerson, con respecto al hermano Cristóbal también, si no me equivoco, estábamos también ahí. No sé si el hermano Eduardo hizo civitas esa vez con respecto a cada una de las historias de las iglesias. De ahí podían explicarnos que Lutero creía en esto también, los anglicanos, los romanistas. Pero por otra parte estaban los antisacramentalistas. Habían 2 confesiones que abiertamente creían esto. La confesión de Westminster y la confesión de Saboya, que es la confesión de los congregacionalistas. Ahí estaban la corriente que decía, no, el bautismo no es regeneracional. Aunque ambos, tanto la confesión o la declaración de Saboya como la confesión de Westminster, son antisacramentalistas, pero ellos bautizan infantes de igual manera. Por eso nunca vaya a creer que si un hermano presbiteriano bautiza a un niño, está queriendo decir que ese niño va a ser salvo por ese bautismo. No, ellos no están comunicando eso, porque ellos están dentro de la posición antisacramentalista. Y sabemos que de la confesión de Westminster y la declaración de Saboya de los congregacionalistas surgió un tercer movimiento, que es el movimiento bautista particular, de donde viene la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Entonces, dentro de los antisacramentalistas también hay 2 puntos. Ahí están los bautistas que creen en el bautismo de creyentes y los paidobautistas que creían en el bautismo de infantes. Ahí ya en el subgrupo, ¿cierto? Entonces, de los antisacramentalistas, ahí estaban estos 2 grupos. Paidobautistas, declaración de Saboya, Westminster, y confesión de fe de 1689, es antisacramentalista, pero con la particularidad de bautismo de creyentes. Entendiendo esto, vamos ahora a ver por qué nuestra confesión de fe dice de la siguiente manera. En primer lugar, el párrafo 1 se va a encargar de mostrar su significado espiritual. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo? ¿Cuál es ese significado que este bautismo tiene? Le voy a rogar a mi hermana Joana, por favor, que pueda buscar Romanos 6, del 3 al 5. Romanos 6, del 3 al 5. La hermana Yael, por favor, Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. El hermano Eduardo, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. El hermano José Luis, Marcos 1:4. Marcos 1:4. Por favor, siempre vayan anotando para que no se les olvide. Marcos 1:4. El hermano Ángel, Hechos 22:16. Hechos 22:16. El hermano Claudio, por favor, Romanos 6:4. Romanos 6:4. El hermano Cristóbal, Mateo 3, del 1 al 12. Mateo 3, del 1 al 12. Y el hermano Vicente, por favor, si lo puede anotar por ahí, Marcos 1, del 4 al 6. Marcos 1, del 4 al 6. Voy a partir leyendo la primera parte del párrafo número 1. Dice, ¿qué es el bautismo? Confesión de fe, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. El único legislador. El único legislador. ¿Y con qué fin? Con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte, resurrección, de estar
injertado en él. Entonces nuestros hermanos bautistas, que son antisacramentalistas, pero a la vez bautizan creyentes, es decir, son credo bautistas, ellos dicen el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza instituida por nuestro Señor Jesucristo, que tiene como fin ser una señal para la persona que se bautiza. ¿Y qué señaliza ese bautismo? Que tengo una comunión con Cristo en su muerte y resurrección. Y estoy, no es estaré, esto no está en tiempo futuro, estoy injertado en él. Si le hiciera la pregunta, ¿es posible que una persona pueda tener estas cosas hoy o no? ¿Es posible que una persona hoy tenga comunión con Cristo en su muerte? ¿Que tenga comunión con Cristo en su resurrección y que esté injertado a Él? ¿Es posible eso? ¿Cierto? Para los que han estado en el discipulado, entienden que esto es uno de los beneficios. Estos son los beneficios que tiene todo creyente, no en el futuro, sino ahora. Porque hemos sido adoptados, justificados y santificados. Entonces, por eso, el bautismo, ¿qué es lo que señaliza? Señaliza que esto hizo Él en mí. Por eso, un credo bautista no puede bautizar a un niño, porque el niño, ¿cómo va a decir esto es lo que Él hizo en mí? Yo tampoco puedo decir que... Por eso el bautismo es una decisión que cada persona tiene que tomar por sí sola. Porque yo no puedo decirle a una persona, bautízate, ¿me entiendes? Porque en realidad es la persona la que tiene que hacerlo, porque esa persona está diciendo ante Dios, Dios, tú hiciste esto en mí. ¿Entiendes? Por eso Felipe, usted va a ver que bautiza a personas y esas personas a veces no son. Pero ¿de quién queda la responsabilidad? De la persona la que está sabiendo, la que sabe lo que el Señor hizo en él. Eso es lo que también nosotros debemos ir viendo. Por favor, hermana Joana. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Note cómo el apóstol Pablo en Romanos 6, del 3 al 5, está clarificando esta realidad que es para ahora. No es una realidad futura. Y está diciendo, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, todos los que han sido bautizados en agua, hemos sido bautizados en la muerte? Es decir, estamos señalando que morimos. ¿Con quién? Con Cristo. Nótese que la conjugación de los verbos están en tiempo presente. No están diciendo en el futuro, ustedes van a ser, en el futuro van a estar, no sé, Cristo murió por ustedes en el futuro. Si ustedes más adelante confirman su fe. No. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Hemos. ¿Se fijan? No dice seremos. Dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, el bautismo es una señal de que yo debo vivir mi vida como un cristiano, porque Él ya ha hecho una obra en mí. ¿Me entiende? Entonces el bautismo es una responsabilidad, es una, como dijo San Waldron, una señal de pacto. ¿Y qué le estoy diciendo a Dios? Dios, tú hiciste esto en mí. Y yo lo creo. Yo creo que tú hiciste esto en mí. Vamos al siguiente texto, por favor. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, con la fe en la acción del poder de Dios, que nos resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que se necesita para ser bautizado? Obviamente haber nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo, ¿qué es lo que tiene? Fe, ¿cierto? Porque una persona puede tener fe sin haber nacido de nuevo. No puede. Porque la regeneración precede a la fe.
decir, la regeneración está antes. Primero una persona es regenerada y luego que es regenerada, que es lo que tiene fe. Por eso dice Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también, aquí hay un conector, he sido bautizado en las aguas, ¿cierto? Pero también he resucitado con él por la fe. En la acción, ¿de quién? Del poder de Dios. Que lo resucitó de entre los muertos. ¿De qué está hablando aquí? Si yo he sido bautizado es porque he nacido de nuevo. No está diciendo he sido bautizado porque es una señal para más adelante, por si puedo confirmar mi fe, para saber o tener. No, aquí está diciendo si yo he sido sepultado. También. No dice seré, sino también han resucitado con él por la fe. Por eso el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, a una membresía, le escribe a una iglesia local que es responsable de un pacto que hizo con Dios. Y ese pacto era decir, Dios, tú hiciste esto en mí. Por tu poder. Por la fe en la acción del poder, no de mi poder, sino del poder ¿de quién? De Dios. Siguiente texto, por favor. Gálatas 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Se fija cómo hace la conexión? Si yo he sido bautizado en Cristo, si yo he sido bautizado bajo la autoridad de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si yo he sido bautizado en Cristo, ¿eso significa qué? ¿Qué significa? Hemos sido revestidos de Cristo. Es decir, ¿yo me voy a presentar con mi propia justicia delante del Padre? No, yo he sido bautizado porque he sido justificado. Porque ahora el Padre me mira a través de ¿quién? A través de Cristo. Debemos defender esta verdad tan grande, hermano, de que Él nos haya dado esta señal tan preciosa, como lo es el bautismo. Debemos salvaguardar esto, debemos cuidar esto, por el amor de Dios, por el amor a su palabra. El segundo punto de este párrafo dice, esta también es una señal de la remisión de pecados. Esta es una señal de la remisión de pecados. Entonces, ahora usted entiende al sacramentalista, porque si el sacramentalista dice que el bautismo salva, yo indudablemente tengo que bautizar a los niños. ¿Se fija? Porque si no, ellos no van a ser salvos. Y prefiero bautizarlo antes que después. ¿Se fija? Pero el que entiende el bautismo, como de creyentes, entiende de que es una señal de algo que ya ha acontecido en su vida. ¿Y qué hace? La manifiesta. Abiertamente y públicamente declara, esto es lo que Él ha hecho en mí. Y ahora, de una manera no verbal, lo lleva a cabo. Siendo obediente a ¿qué cosa? Al único legislador, Cristo Jesús. Por favor, Marcos 1:4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Nuestros hermanos bautistas, si bien aquí nos están diciendo en este texto de que el bautismo de Juan es el mismo bautismo que dijo el Señor Jesucristo, porque no es el mismo, ¿cierto? ¿Entiende esa diferencia? El bautismo de Juan el Bautista, ¿qué es lo que hacía? Preparaba el camino para el que había de venir. Pero el bautismo que el Señor Jesucristo deja en la Gran Comisión para su iglesia es un bautismo que identifica que Él ya vino y Él salvó a su pueblo por gracia, por medio de la fe, en este santo evangelio. Pero si hay algo que quieren unir y entender, es que el bautismo y los lavamientos, dice que eran con motivo de ¿qué cosa? De arrepentimiento. Porque si yo me bautizo es porque estoy arrepentido. ¿Y por qué necesito lavarme? Porque estoy sucio. Y para eso, ¿qué es lo que tiene que haber? Conciencia. Entonces, un bebé no es consciente de su pecado. Un niño no es consciente de su pecado. Ni siquiera alguien que ha muerto, y está muerto, perdón, en sus delitos y pecados, tampoco es consciente. El único que puede ser consciente, ¿quién es?
El que ha nacido de nuevo. Dígalo con confianza, nomás, hermana Joana. El que ha nacido de nuevo. Es el único que está consciente para tomar esta decisión tan importante, porque aquel que es bautizado es también puesto en la membresía de la iglesia. Por eso la iglesia debe cuidar tanto esto también. Porque ¿qué está diciendo si ha sido injertado en Cristo? Eso quiere decir soy miembro del nuevo pacto. Y vamos a ver por medio de la Escritura que el nuevo pacto no está compuesto por creyentes y no creyentes, está compuesto por solamente creyentes, a diferencia del antiguo pacto. Veamos lo que dice Hechos 22:16, por favor. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí ahora ya, en la época de la iglesia, si lo podemos decir ya, Nuevo Testamento, sabemos que también la iglesia está en el Antiguo Testamento. Aquí se le hace este llamado y dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y uno están diciendo, no, el agüita el que te va a lavar los pecados. No, está diciendo, tú estás declarando verdaderamente que Él te lavó, Él te limpió, levántate. Este llamado no es para un no nacido de nuevo. Esto es para los que han nacido de nuevo. ¿Cuál es? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Sé obediente a la orden del único legislador, nuestro Señor Jesucristo. Y lava tus pecados. Ahí que lo que hace la confesión está uniendo el bautismo, esa señal del bautismo, con la remisión de pecados. Pero no diciendo de que el agua es el que me lava los pecados, sino que estoy señalando que Él ya lo ha hecho en mi vida. Que Él ya lo ha hecho en mi vida. El siguiente punto de este párrafo, el tercer punto dentro del párrafo 1 dice, y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Es decir, voluntariamente estoy señalando, Él he sido injertado. He sido lavado. He nacido, en palabras simples, estoy declarando, he nacido de nuevo. Y Cristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado. Pero no solo eso. Yo con esta señal estoy diciendo, y entrego mi vida a Dios por medio de Jesucristo para vivir ahora una vida nueva. Por eso un bebé puede decir, yo voy a vivir ahora una vida nueva. No puede decir eso. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es decir, el que está en Cristo, el que está en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es la sangre de Cristo, el que está en el nuevo pacto es una nueva criatura. No hay otra lectura a eso. Y si ha nacido de nuevo, obviamente tiene que bautizarse. Y bautizarse no solo por lo que Él ha hecho en la vida de Él, sino en el compromiso que Él está asumiendo de lo que hará ahora en adelante. Por favor, Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, y como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, ¿qué es lo que se espera de una persona que ha sido bautizada según Romanos 6:4? Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si he sido bautizado es porque he señalado que he nacido de nuevo, y si he nacido de nuevo, ¿cómo debe ser mi vida? Una vida nueva. ¿Tiene otra lectura eso? No. Por eso esto no es una competencia, quién bautiza más almas, quién bautiza más personas, y no sé, aquí hay un niño, aquí hay un joven que está ahí, bauticémoslo nomás. No, esto no es una competencia. Debemos asegurarnos, si nosotros somos credo bautistas, debemos asegurarnos en lo posible. Sabemos, nosotros no somos Dios para saberlo, pero de que sea una fe creíble, que dé evidencia de una fe creíble. ¿Y cómo se da? Como bien está diciendo la hermana Joana, por medio de los frutos. Por sus frutos ustedes los conocerán.
Porque algunos piensan que es igual que la iglesia, de hecho, estar bautizando. Entienda que ellos están en una transición de pacto. Hay muchas personas que están por morir en ese momento. Y si mueren, ellos están en el antiguo pacto. ¿Me entienden? Ellos tienen que pasar rápidamente porque ya no les sirve el antiguo pacto, porque Cristo ya vino. Entonces, por eso, usted puede ver que Felipe está aquí con el eunuco y luego el Espíritu Santo sobrenaturalmente lo transporta a Azoto, porque ¿por qué cree usted que era necesario ir bautizando personas tan rápidamente? Porque tienen que entrar al nuevo pacto antes que mueran. Pero esto ya no es hecho, que estamos bautizando personas así como tan rápido, ¿me entiende? Ahora que entendemos estas cosas, ahora que ya estamos en el nuevo pacto, obviamente el Señor soberanamente va haciendo todas las cosas, pero nosotros también debemos tener el discernimiento. El bautismo simboliza, escuche bien, que esto no se le pierda de vista, el bautismo simboliza una respuesta salvadora al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que simboliza el bautismo? Una respuesta salvadora al Evangelio. Simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Por eso bautizar a quienes no profesan esto es contradictorio a la Escritura. Porque estoy simbolizando que he respondido al Evangelio. Eso estoy simbolizando. Estoy simbolizando que he aceptado las demandas del Evangelio. Por eso, hermano, tenemos que ser consecuentes con las personas que se van a bautizar porque ellos voluntariamente están aceptando algo. Eso hablamos de un pacto, hablamos de un compromiso, y están comprometiéndose porque tienen esto, resultan en esto, ¿me entienden? ¿No? Pero si no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sabemos que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, por eso esto no es algo que se debe tomar a la ligera. Vamos al párrafo 2. ¿Quiénes deben bautizarse? Porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza. ¿Quién hizo esta ordenanza? El Señor Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea una, hermano Cristóbal, que sea una señal ¿de qué? De la comunión, ¿de qué más? De la comunión con Cristo, de su muerte y resurrección y de la remisión de pecados y de mi compromiso de entrega a andar en qué vida? En novedad de vida, en una vida nueva. ¿Quiénes son los sujetos apropiados para el bautismo? ¿Quiénes deben bautizarse? Es lo que este párrafo 2 nos va a responder. Antes de que vaya el hermano Cristóbal y el hermano Vicente, la hermana Joana va a ir a Mateo 28, 19 al 20, por favor. Mateo 28, 19 al 20. La hermana Yael, por favor, Marcos 16, 15 al 16. El hermano Eduardo, Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. El hermano Eduardo, Juan 4, del 1 al 2. El hermano José, por favor, Hechos 2, 37 al 41. Hechos 2, 37 al 41. El hermano Ángel, por favor, Hechos 8, del 12 al 13. Hechos 8, del 12 al 13. El hermano Claudio, Hechos 8, del 36 al 38. Hechos 8, del 36 al 38. Ahora sí, hermano Cristóbal. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judá, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: busquen y clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él de Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Es decir, ¿quiénes se deben bautizar en palabras simples? Pero si lo pudiéramos definir, los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes se deben bautizar? Los que han nacido de nuevo. Está Juan el Bautista. Nuevamente hago la aclaración, no está diciendo nuestros hermanos bautistas, no están diciendo el bautismo de Juan es el mismo bautismo de Cristo, no está diciendo eso. Está explicando de que los fariseos venían a este bautismo porque estaban respondiendo, ¿cierto?, a este llamado que se estaba haciendo públicamente. Ellos mentalmente estaban entendiendo el mensaje, pero Juan el Bautista le deja claro una cosa: el verdadero bautismo, ¿quién lo va a hacer? Muy bien, están atentos. ¿Y en qué consiste el verdadero bautismo? O eres bautizado, ¿recuerda lo que dijo el hermano Cristóbal al final cuando estaba leyendo? Dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O eres bautizado con el Espíritu Santo o con fuego. ¿Me entiendes? Aquí eso es lo que a veces nuestros hermanos pentecostales no entienden. Están diciendo, este es el bautismo de fuego. ¿Se fija que al tiro lo unen? El bautismo y el fuego lo unen. Pero no entienden lo que dice aquí, mire. Verso 12. Por eso no leen contexto. Hay que leer contexto. Dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Es decir, ¿a dónde se va el trigo? Al granero. ¿Y qué se quema en el fuego? ¿Qué? Dígalo con confianza. La paja, ¿cierto? Se quema en el fuego. ¿Y por qué dijo eso al final? Lo dijo por decirlo, para ponerle contexto a lo que está diciendo. O eres bautizado con el Espíritu Santo, o naces de nuevo, o naces de, ¿cierto? Es decir, o el Espíritu Santo te regenera, o ese mismo Espíritu Santo, ¿cierto? ¿A dónde te va a condenar? Fuego, del infierno, porque si una persona no ha nacido de nuevo, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Entonces podemos decir, este es el espíritu del fuego. ¿Cómo eso? ¿Se fija que algunos cuando oraban y decían eso, que venga el fuego, que venga el fuego? ¿Qué estaban diciendo sobre la iglesia? Que venga juicio. Que sean consumidos por el juicio, ¿me entiende? Por no leer lo que dice el otro verso. Si a veces la emoción no gana, ese es el problema. Pero esto no es emoción, es palabra. La palabra tiene puntos, tiene comas. Por eso le digo, nosotros nos cuesta eso, porque como chilenos no tenemos comprensión de lectura, de buena comprensión de lectura, no hicimos caso del lenguaje en el colegio, entonces ahora esto nos está pasando la cuenta. Y debemos volver a aprender todas estas cosas, y ahora tenemos un poco más de edad, nos cuesta, pero estamos abiertos a las cosas del Señor. Porque sabemos que el Espíritu Santo va a llevar esta palabra al corazón, pero debemos entenderla tal como Él es.
tal como ella se muestra. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Según el mismo Juan el Bautista. En el fondo, cuando venga Cristo. Quienes hayan nacido de nuevo. Porque Él trae el verdadero bautismo. Está diciendo a los fariseos, ¿qué sacan ustedes con venir aquí si ustedes son hipócritas? Porque cuando venga Cristo, Él verdaderamente los va a bautizar. A los que Él ha elegido, obviamente, ¿cierto? Él los va a bautizar. Y a quien no se han bautizado, van a tener que perecer en el fuego del infierno, en el fuego que nunca se apaga. Por favor, hermano Vicente. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y bien frescas. Hasta ahí nomás, mi hermano. Entonces Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. ¿Y qué es lo que representaba ese bautismo? Arrepentimiento. ¿Para qué cosa? Para perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea. ¿Cierto? Y aquí uno podría decir, no sé, una persona, a este todos, ¿qué es lo que significa? Hombres, mujeres y niños. Siempre utilizan eso. ¿Ya? ¿Cierto? Todos, acudía a toda la región de Judea, toda la gente de Jerusalén. ¿Pero qué es lo que hacía? Confesaba sus pecados. Por eso es importante ver los contextos. Entonces, ¿un bebé puede confesar sus pecados? Una persona así, no, un niño así más allá, no, es difícil, ¿me entiendes? Entonces está colocando acá, no está diciendo aquí el bautismo de Juan, el mismo bautismo, pero el mismo bautismo que Cristo ha instituido. No está diciendo eso, pero lo que sí está colocando la razón es que una persona que desea ser lavada, ¿qué es lo que confiesa? Su pecado. Está diciendo, soy sucio. ¿Me entiendes? Si estoy oyendo un mensaje y ese mensaje me está haciendo sentir cochino, ¿yo qué es lo que necesito? Ser lavado. ¿Me entiendes? Eso es lo que está viendo la respuesta a lo que se está viendo. Por favor, hermana Joana. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerde que aquellos que se bautizan, ¿qué deben ser? ¿Quiénes se bautizan? ¿Cuáles son los sujetos del bautismo? Un discípulo de Cristo. ¿Quiénes se deben bautizar? ¿Quiénes son? Los discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos. Discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Es un aprendiz. ¿Se acuerdan cuando lo primero el discipulado? ¿Qué es lo que un discípulo? Un aprendiz. Pero sabemos que este aprendiz no puede ser cualquiera, ¿me entiendes? De alguien, este aprendiz, uno por medio de este aprendizaje debe entender que esta persona es fruto, ¿cierto? Y esta persona obviamente al recibir el Evangelio y entender el Evangelio va a haber una respuesta hacia ese Evangelio o no va a haber una respuesta, ¿me entiendes? Pero aquí lo importante que dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el bautismo trino? Y lo vamos a ver más adelante, que obviamente aquí no es el enfoque, pero sí porque el Padre es quien nos ha elegido, el Hijo con su sangre nos ha redimido y el Espíritu Santo, ¿qué ha hecho? Nos ha regenerado. Entonces estoy hablando de la salvación, del Evangelio trino de Dios, invocado sobre mi vida. Estoy diciendo, el Padre ha hecho esto en mí, el Hijo ha hecho esto en mi vida y el Espíritu Santo ha hecho esto en mi vida. ¿Y qué debo hacer? Guardar todo lo que he mandado. ¿Se fija? Hay una obediencia que debo seguir hacia una respuesta del Evangelio. Porque eso es responder al Evangelio, no decir yo creo solamente, sino vivir para la gloria de Dios. Por favor, siguiente texto. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para bautizar a alguien? ¿Cuál es? Dígalo con fuerza.
Léalo de nuevo, hermana Yair, porque los hermanos parece que no escucharon. Habla más fuerte, por favor, hermana Yair. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ya. ¿Quiénes son los sujetos adecuados para el bautismo? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen verdaderamente? Los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados. Se fija que Marco está recogiendo lo mismo que Mateo 28, pero obviamente de acuerdo a lo que él recibió, de quien tomó, se dice de Pedro, ¿cierto? Pero está diciendo que estos discípulos no eran unas guaguitas que andaban gateando, no eran personas tampoco no creyentes, ¿me entiendes? Estos discípulos, ¿quién eran? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen según la Biblia? Cualquiera que dice yo creo, no, pues los que han nacido de nuevo, los que evidencian. Vayan pues y prediquen. Y los que creen, ¿qué deben hacer? Bautizarse. ¿Por qué? Porque muestran obediencia. Ya están mostrando desde los primeros pasos que son obedientes a quién? Al único legislador de la iglesia, Cristo. Cristo. Siguiente texto, por favor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos. Entonces aquí mismo la palabra del Señor está mostrando que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él no bautizaba. ¿Y quién bautizaba aquí? Sus discípulos. Para identificarse con quién. Con lo que estaba haciendo Cristo. ¿Entiende, no? Entonces es importante que los discípulos siempre están bautizando discípulos, están aquí, los que están ordenando, ¿cierto? Por las cosas, los que están obviamente ordenados por el Señor están siguiendo este bautismo, pero el bautismo siempre está asociado a los que creen, siempre está asociado a personas que están aprendiendo, a personas que obviamente den fruto de que han nacido de nuevo. Un texto muy importante, Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces, la palabra es clara aquí. Yo sé que nuestros hermanos presbiterianos tienen toda una explicación para esto. Sé que tienen su posición, pero obviamente nosotros estamos hablando de la posición bautista en estos momentos. Dice, primero, Hechos 2:37, dice, al oír. Para que una persona crea, ¿qué es lo primero que tiene que ser? Obviamente ser regenerada, pero esa persona que es regenerada, ¿qué debe hacer? Oír. Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, ¿qué había dicho? Las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Oyen su voz y ¿qué hacen? Le siguen. Ellos oyen, pero no solo oyen, sino que se conmueven, pero superficial, se conmueven profundamente. O sea, ellos nacen de nuevo porque hay una respuesta del Evangelio, ellos entienden lo que está pasando aquí. Y ellos hacen una pregunta: ¿qué haremos? ¿Entienden? Oyen, se conmueven y sienten una necesidad. ¿Qué haremos? Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, por tanto, como el Señor nuestro Dios llame.
¿Y cómo llevó a cabo Pedro esto? Dice, y Pedro, con muchas otras palabras que hacía, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y aquí nuevamente recalca. Entonces, ¿quiénes fueron bautizados? Entonces todos los hombres, mujeres y niños y todos los que están ahí se fueron a bautizar. No, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron. Lo mismo que la condición necesaria al principio. Los que oyeron, se conmovieron y se arrepintieron. Y confesaron sus pecados. ¿Qué estaban declarando ellos? Lo que dijimos al principio. La señal. Ellos quieren, y al final van a llevar a cabo la señal de lo que Él ya ha hecho en el corazón. La señal de lo que Él ha hecho ya en el corazón. Esto obviamente usted lo puede entender también cuando en el Evangelio según San Juan capítulo 1, en los versos que siguen dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué ellos se conmueven? ¿Por qué ellos oyen? ¿Por qué ellos reciben la palabra de Dios? Porque creen. ¿Y por qué creen? Porque han sido regenerados, han sido transformados, han sido hechos nuevas criaturas. ¿Y qué necesitan? Ser bautizados, ser obedientes a esta ordenanza de Cristo. Antes de que vayamos a los siguientes textos, hermano Cristóbal, por favor. Ya le había dado el hermano Ángel, ya el hermano Claudio, ¿cierto? Sí, ya. El hermano Cristóbal. Hechos 9:18, por favor. Hechos 9:18. La hermana Joana, por favor. Hechos 10:47 al 48. Hechos 10:47 al 48. Hermana Yael, por favor. Hechos 11:16. Hermano Eduardo. Hechos 15:9. Hermano José. Hechos 16:14 al 15. Ya está ahí. Ahora sí, mi hermano Ángel, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe, que estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces aquí, en primer lugar dice, pero cuando, ¿qué hicieron? Creyeron a Felipe. ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio. ¿Qué hacían las personas? Se bautizaban, ¿cierto? ¿Quién eran los que se bautizaban? Los que creían. ¿A qué cosa? Al Evangelio. Obviamente, si lo he dicho, el contexto de Hechos debemos entenderlo. Hay una transición de pactos. El antiguo pacto ya se fue. El nuevo pacto en la sangre de Cristo está. ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Rápidamente ir bautizando. Y dentro de ellos, ¿quién se bautiza? ¿Quién se bautiza aquí? Simón. Obviamente sabemos lo que pasa más adelante con él. Dice Simón mismo que se creyó. ¿Y qué hizo? Se bautizó. Pero su señal no era de un nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque dice, ¿a qué creyó él? Creyó, recuerde que los de antes creyeron al anuncio de las buenas nuevas, creyeron al Evangelio. Pero insensato, ¿a qué creyó? Creyó al estar atónito a las señales y a los grandes milagros que se hacían. ¿Se fija? Su motivo fue una motivación incorrecta. ¿Por eso es aplicable para él lo que él está haciendo? No. En realidad, él lo que está haciendo es jugar con las cosas del Señor. Por eso hay responsabilidad.
los que se bautizan, ¿qué es lo que adquieren? Una responsabilidad. ¿Se acuerda quién quería comprar el don de Dios con dinero? ¿Y qué le dijo a esa persona que ya se había bautizado, había hecho esto? Oh, yo te veo que andas en gran oscuridad. ¿Te fijas? A una persona que se tiene que hacer responsable de lo que está haciendo. Tú no tienes, Señor. Entonces es importante que se tome el bautismo siempre con solemnidad, con responsabilidad, y los sujetos del bautismo deben ser los nacidos de nuevo. Eso es importante que nosotros también como membresía entendamos, porque el bautismo está automáticamente incluido y añadido y unido a la membresía de la iglesia. Quien se bautiza pasa a ser parte de la membresía de la iglesia. No hay un proceso después. Obviamente los que vienen bautizados de otras congregaciones, que son transferidos de otras congregaciones, eso es diferente. Pero aquellos que son bautizados dentro deben entender que son miembros, pasan a ser miembros. Entonces, ¿quiénes son los miembros? Los nacidos de nuevo. Por eso que debe uno ver fruto en las personas. Si bien uno no es Dios para saber quién ha sido salvo, quién no, sí el Señor nos ha dado, ¿qué cosa? Discernimiento. Y sí, sé que muchos hermanos presbiterianos dicen, ¿y qué si ustedes dicen que esto está compuesto solamente ese pacto nuevo de creyentes? ¿Y qué pasa si ustedes bautizan a alguien que no? ¿Para qué está la disciplina en la iglesia? Es el otro filtro que el Señor ha puesto para aquellos insensatos que se atrevan a llegar lejos, porque Dios los termina purgando de igual manera fuera, porque nunca han sido del nuevo pacto. Siguiente texto, por favor. ¿Hermano Claudio? Hechos 8:34. Y el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Este hombre, al haber oído el Evangelio, quería bautizarse. ¿Y qué se le dijo? Si crees, puedes. ¿Se fija? ¿Quiénes se deben bautizar? Los que creen. Si crees, puedes. Pero si no crees, ¿para qué? ¿Me entiendes? Bueno, no se va a bautizar por mí o por otra persona, ¿me entiendes? Porque yo creo que esta persona se tiene que bautizar, porque eso a veces es lo que yo no entiendo. En cierta creencia. Creo, hermano, que en virtud de la hora vamos a dejar hasta aquí. Sé que está muy bueno, pero queda mucho más todavía este párrafo 2. ¿Qué tal si dejamos este párrafo 2 para el próximo miércoles? Lo vemos más profundamente porque quedan muchos textos y es importante que los entendamos a profundidad. Esto no podemos pasarlo rápido porque nosotros, ¿cómo nos llamamos, cierto? Bautistas. Entonces, si no entendemos esto, nuestra base, por eso esto no se puede pasar rápido. Es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué somos credo bautista? ¿Por qué? Aunque algunos reformados no nos quieran llamar reformados, no importa, pero somos bautistas particulares y confesionales por la ayuda del Señor. Así que eso, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para que Él en su amor y misericordia pueda darnos más sabiduría aún, entendimiento para comprender la santa palabra de Dios. Oremos. Padre amado, agradecemos por este favor tan inmenso, tan grande, tan precioso que nos das de poder estudiar estas verdades de la palabra de Dios. Señor, los que hemos sido bautizados al recordar estas cosas,
son de igual manera de gran aliento en nuestro corazón. El haber señalado que hemos sido injertados a ti. El haber señalado, oh mi Dios, de que por medio de Cristo hemos muerto, pero también hemos resucitado en una nueva criatura. Gracias te damos, Señor, por el bautismo que señala de manera no verbal lo que usted ya ha hecho en el corazón del creyente. Ayúdanos, Padre, a tener discernimiento como membresía de la iglesia, para guardar la solemnidad del bautismo, para guardar, Señor, bíblicamente la importancia que tiene el señalar de que hemos de vivir para tu gloria, Señor. De que usted, Padre Celestial, ha hecho y ha comenzado una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que demos frutos dignos de arrepentimiento, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas y por tu santo evangelio. Te ruego que su gracia, su paz y su bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo Jesús, y que tengan una muy buena noche.